Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo, qué bueno que están con nosotros de nuevo. Vamos a mirar el día de hoy el jinete de las nubes, que es un tema que tal vez pueda parecerles poco común o controversial. Sin embargo, vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de este concepto que estaba en la mente de los antiguos hebreos. Y bueno, como introducción, ¿verdad? Queremos mencionar que la idea antigua de los dioses cabalgando sobre las nubes, incluso en ocasiones sobre carruajes divinos tirados por seres celestiales, está presente en muchas civilizaciones. Les voy a mostrar algunos ejemplos de ello. Y la idea es que si los dioses viven en las montañas, en los cielos, deberían moverse rápidamente en ese entorno, tomando las figuras de lo terrenal, visualizando lo espiritual, ¿no? Vamos a ver algo de la evolución de la idea y cómo llegó a los antiguos hebreos. Aquí tenemos una imagen del dios asirio Ishkur, este que aparece aquí a la izquierda, que es un cilindro acadio, es muy común sobre todo en el área de Mesopotamia, que escribieran cosas en cilindros de barro, en escritura cuneiforme y luego hicieran grabados ahí. Y pues este data del 2300 antes de Cristo. Se muestra al dios asirio Ishkur sobre un carruaje, que lo podemos ver, ¿verdad? Que están las llantas, y tirado por un querubín, ¿verdad? Pues es un ser, una bestia con alas, ¿verdad? Muy mítica, ¿verdad? Y típica también de los pueblos antiguos para poder volar en los cielos. Al parecer está acompañada aquí de su consorte, su esposa, probablemente la diosa Ishtar. Pero fíjense que data del 2300 años antes de Cristo, es decir, 800 años antes del exilio del pueblo de Israel de Egipto, ya estaba esta idea en la mente de los antiguos. Aquí en este otro sello también tenemos al dios acadio de las tormentas, Adad, y también sobre una bestia con alas. Aquí podemos verlas. Las alas, este sí parece un caballo saliéndole fuego de la boca, ¿verdad? Y pues está sobre él, ¿verdad? El dios de las tormentas, Abad. Aquí tiene pues algunos instrumentos ahí medio extraños, pero el punto es que la idea es que está cabalgando sobre un animal, ¿no? Por otro lado, tenemos esta imagen labrada en roca que se encuentra actualmente en el Museo de Ankara, Turquía, donde aparece el dios Techub, este que está en el medio. eh, pues es el dios hitita de las tormentas y data de 1600 antes de Cristo, es que prácticamente contemporáneo del tiempo cuando los israelitas estaban en Egipto. Y aquí a su izquierda aparece otro ser celestial, pues con una especie de carruaje también, ¿no? Y un caballo, toro, que está acompañándole. También aquí está otro grabado. Este es una pared en un edificio de Achur, en Achur, que data del siglo séptimo antes de Cristo. Estamos hablando de la época de los reyes de Israel. Y muestra al dios asirio Ashur, que es el enemigo acérrimo del dios de Babilonia Marduk. Se muestra de pie, por aquí sobre el lomo de un león alado, a los que los antiguos llamaban el toro del cielo, ¿no? Que recibió ese epíteto, ¿verdad? Y pues una especie también de querubín, ¿no? Y arriba a la izquierda, lo que parece ser un opanín, ¿verdad? Es una rueda con alas, y esto también acompaña las imágenes de los dioses antiguos, ¿no? Aquí tenemos al dios guerrero Haldi de la cultura Urartu en el Museo de Armenia. Y ahora el que tiene alas no es el querubín, este parece ser un león común, pero el dios Haldi es el que tiene las alas, que podemos verlo. Sin embargo, cabalga sobre un león, que es el símbolo de poder también en la antigüedad. Los toros, los leones, los dragones, como veíamos en la clase pasada, ¿no? Aquí por otro lado, otro grabado en piedra, el dios asirio Ashur, representado como guerrero alado, que tiene las alas, y montando un carruaje divino, el llamado
Merkabah, ¿no? El carruaje de los dioses, con un arco en su mano, mostrando que es un dios de la guerra, ¿no? Yéndonos un poco más adelante en la línea del tiempo de la historia, el dios griego del grano Triptoleno está sentado aquí en un Merkabah con alas. El Merkabah está este carruaje divino que tiene alas, ¿no? Esta rueda que la palabra panim en el hebreo que lo traduce Casiodoro Reina como rueda, ¿no? Alude siempre al carruaje divino. Aquí también el dios Triptoleno no tiene alas, pero las alas la tiene el carruaje, ¿no? El Merkabah donde transita. Y aquí parece estar recibiendo ofrendas, ¿no? Era el dios del grano. Y este grabado es de un jarrón del siglo V antes de Cristo. Y tenemos también al Baal guerrero Hadú, el dios de las tormentas, que posteriormente, pues, sería muy común en el relato bíblico, ¿no? La lucha contra los Baales. En este caso, este es un Baal que hay que mencionar que Baal no es una divinidad en sí, sino es un título. Significa Señor, lo que para los hebreos era Adonai, ¿verdad? Que se traducen como Señor, lo para los griegos era Kyrios, que se traduce como Señor. Pues para los habitantes de Ugarit, que tienen un gran legado, ¿verdad? Esta cultura que se encontraron las ruinas a principios del siglo XX y que ha desatado toda una serie de estudios alrededor de esta cultura que estaba al norte del mar Mediterráneo, ahí más o menos en el área de la ciudad de Tiro en tiempos de Jesús. Pero pues después se evoluciona como Baal Shamen, que fíjense, este título es el Señor de los cielos, este epíteto que acompaña a los Baales, que no son otra cosa sino dioses territoriales a quienes Pablo llama posteriormente principados en el Nuevo Testamento, como en Colosenses 2:15, Efesios 6, etcétera, y siempre con la imagen de un Dios que va a la guerra, ¿no? Y bueno, respecto al carruaje de los dioses, aquí tenemos una idea que también va evolucionando en la mente colectiva de los antiguos. Tenemos al dios griego Zeus en un Merkabah. Esta es una ilustración de Jan Sadeler, más moderna, pero aquí parece en su carruaje, ¿no? Aquí está un opanim, una rueda que va sobre una especie de trono, ¿verdad? Que aquí aparece la base, tirada por águilas. En vez de querubines, caballos, aquí aparecen águilas, que por cierto, pues son seres míticos también que tienen mucho que ver con con los dioses, como veíamos el programa pasado, el ave divina, ¿no? Que al final Jesús encarna esa visión de un ave, ¿no? Y obviamente, pues Zeus porta rayos en sus manos, pues todo un dios guerrero, ¿no? Pero miren esta ilustración, ya yéndonos un poquito a la Biblia, aunque esto es una ilustración que aparece en la Biblia del oso, la famosa Biblia del oso de Casiodoro de Reina, pues un grabado antes de que empiece el libro de Génesis, aquí una Biblia que me prestó y le agradezco mucho en su momento al pastor Valdemar Rocha, me la tuve en mis manos, una réplica de la Biblia del oso y bueno, la tengo ahorita digital, pero esta es una representación medieval de cómo pensaban en el carruaje de los dioses, miren ya mucho más elaborado, con techo, sobre él está aquí arriba montado el Señor, ¿no? Está Jehová. Igual también rodeado del resplandor del sol o puede interpretarse como alas. Aquí tenemos las ruedas, que son los opanim, ¿no? Rodeados ya de ojos, como según la visión de Ezequiel. Y querubines, aquí aparecen cuatro querubines con cuatro rostros, ¿no? Como dice el profeta, rostro de toro, rostro de águila, rostro de hombre, rostro de... ¿De qué me faltó? De toro, de águila y de y rostro humano, ¿no? Bueno, aquí el punto es que aquí aparece incluso uno de los vientos, ¿no? Que el Jehová domina los cuatro vientos. Aquí aparece Jehová arriba, ¿no? Del Merkabah, sentado en su trono, y el Merkabah soportado, el carruaje de los rosas, de dioses soportado sobre los opanim, las ruedas, y rodeado, por supuesto, de querubines, según la visión de Ezequiel. Esto es como lo interpretó un artista medieval y quedó registrado en las páginas de la Biblia del oso.
Y eso también idea va evolucionando. Miren, aquí tenemos una representación mucho más moderna, este es del siglo XX, o al menos creemos, porque aparece esta visión del carruaje de los dioses en una Biblia de Martin Luther King, ¿no? Este famoso activista social norteamericano que luchó por los derechos de la gente de color, por la igualdad, ¿verdad? En contra de la segregación racial que predominaba a mediados del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Miren, aparece Jehová también y arriba pues el tetragramatón, por eso deducimos claramente que se está refiriendo a Jehová, ¿no? Aquí está el tetragramatón, Yud Hed Vay Hey. Aquí está el Señor, está él sentado en su trono, obviamente las nubes presentes, ¿no? Cabalgando sobre nubes, rodeado de seres celestiales, aquí aparecen eh, pues los querubines con un solo rostro, ¿no? Cuatro querubines, rostro de león, rostro de toro, rostro humano y rostro de águila, donde se puede ver otra versión, ¿verdad? Y está también soportado por los opanim, las ruedas, aunque aquí no aparecen ya los ojos, y aparecen los cuatro vientos, ¿no? Aquí aparecen la versión de Zacarías 6:5, que el Señor domina los cuatro vientos. Incluso hay una fuente extra bíblica que se ha hecho muy famoso en el mundo académico, el papiro de Amherst 63, y en la columna 16, líneas 13 y 17, es un escrito arameo encontrado en Luxor, en Egipto, que data del siglo segundo antes de Cristo, pero da luz de la vida de los hebreos en Egipto en esa época, ¿no? Los que quedaron ahí en la diáspora. Y dice, tu fuerza es la fuerza de los toros divinos. Estos toros divinos que pueden representarse como los querubines. Y lo dice Yahú, Yahó, Echem Betel, tu arco en el cielo, tú Señor, tú has desenvainado, golpeas, Echem Betel a tus enemigos, ves que tu martillo es bueno. Y aquí también incluye la imagen de un martillo en la mano de Dios, es decir, una especie de torno de los dioses nórdicos, del panteón de los dioses nórdicos, que ha sido muy conocido por las películas de Marvel en la actualidad. Pero aquí fíjense que aparece este nombre para el Señor, Yahó, que es una abreviatura que ahorita vamos a ver más adelante. Aquí, miren, es lo verdaderamente interesante que quiero mostrarle del jinete de las nubes, porque dice Deuteronomio 33:26, no hay nadie como el Dios de Jesurún, que esta es una forma, ¿verdad?, de decir Jerusalén en la Biblia, una especie de cariño, ¿no? Quien cabalga sobre los cielos, es un jinete que cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. Y esta palabra cabalgar viene del hebreo rakab, que significa jinete, cabalgar. Aparece 78 veces en la Biblia hebrea y cuando aparece como verbo se traduce como cabalgar, y cuando aparece como sustantivo, pues se traduce como jinete. Aquí pude hacer cabalgar o jinetear, ¿no? Solo que, pues tal vez jinetear, qué bueno que no le pusieron así, porque en nuestro contexto aquí en Sonora, México, significa otra cosa, ¿no? Jinetear. Pero bueno, es la misma palabra, la misma raíz, que también aparece en Éxodo 15:21. Miren, cantad a Jehová, porque en extremos ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo y al jinete, Racab. Pero aquí como está como sustantivo se traduce jinete, acá como es verbo se traduce cabalgar o jinetea sobre los cielos, cabalga sobre los cielos. Pero esta moneda, esta es la imagen de una moneda, aquí pongo el link por si alguien quiere consultarlo, porque es una imagen que está exhibida en el Museo Británico, corresponde a una moneda fenicia del siglo IV antes de Cristo, un shekel encontrada en Gaza, Franja de Gaza, muy conocida por las guerras actuales, ¿no? Y el grabado dice Yahoo, tal como dice el papiro de Amherst, escrito en paleohebreo, es un epíteto muy antiguo para Jehová. Aquí podemos ver estas letras que están aquí, es la Yud y la Heit, pero en el estilo, ¿verdad?, de la grafía de la época, ¿verdad? La grafía del paleohebreo. Y aquí aparece, pues también algo muy extraño. Miren, este es
según el epíteto es Yahú, pues a Jehová, y tiene su mano derecha pegada a su cuerpo, la mano izquierda extendida, sosteniendo un ave, pero está, curiosamente, miren, está sobre un carruaje divino, sobre un Merkabah. Aquí está el Opanín, aquí están las alas. Este es un carruaje de los dioses en la visión antigua. Y a sus pies aparece una máscara con el rostro, pues, de un ser muy extraño aquí, ¿no? Parece máscara de los que usan aquí los yaquis en las fiestas tradicionales de Semana Santa, ¿no? Pero bueno, igual de extraño, pues más extraño aún que la cara esta es encontrar una representación gráfica de Jehová, ¿no? Cuando, pues normalmente no es común ver un dibujo de Dios, ¿no? Como tal, por la idea de que a Dios nadie lo ha visto jamás y que la idea que tenemos derivada de la traducción de Casiodoro de Reina de Éxodo 20, donde dice el primer mandato de no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, etcétera. Pero ya, eh, pues también estuvimos aclarando en el programa anterior que tiene que ver con los 10 mandamientos. Usted puede consultarlo, las 10 palabras, aquí en mi canal de YouTube y podrá darse cuenta que la traducción más precisa, no es que esté mal la traducción de Casero de Reina, pero una traducción más precisa es no te harás ídolo de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, pero si es una imagen, no con fines de idolatría, sino de representar, pues eso sí, no es, sí está permitido, o al menos no lo prohíbe la palabra de Dios, pero esta imagen, ¿verdad? Esta moneda es única en su tipo, ¿verdad? Yo no he visto, al menos no sé si existe otra parecida, ¿verdad? Con una representación clara de Yahú, de Jehová, como un guerrero divino que cabalga sobre las nubes en un carruaje divino, el jinete de las nubes, vaya, pues. Y bueno, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? El Salmo 104.1 dice, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El verso 2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Esto lo explico en el curso, también en mi canal de YouTube, que en la escuela Emuná, que tiene que ver con la visión de los antiguos acerca de los dioses, ¿no? Ellos comparaban extender la cortina, bueno, en el sentido moderno, pues las cortinas están sobre las ventanas y las abrimos de derecha a izquierda, ¿no? O de arriba hacia abajo. Pero aquí extender los cielos como una cortina se refiere a la vivienda de una casa de campaña de los antiguos hebreos, cuando vivían originalmente nómadas, trasladándose de un lugar a otro. Recuerden que hebreo viene de Eber, de los hebaritas, y también significa el que va de un lado a otro, el que no tiene un lugar fijo, el que no tiene tierras. Y entonces cuando se instalaban en alguna parte, pues de día cubrían la casa con un almón arriba, una manta. Pero de noche, por el calor, entonces recorrían la cortina y al recorrer la cortina, ellos decían, bueno, si así como yo recorro la cortina y puedo ver que van apareciendo las estrellas, las constelaciones, así también el Señor es el que, como vive en los cielos, recorre los cielos como una cortina. Este es directamente pensamiento hebreo totalmente, ¿no? Pero el verso 3 dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Y aquí está hablando de un Dios, ya está hablando de Jehová, que pone su carruaje, su mercabá, la carroza, sobre las nubes, el que anda sobre las alas del viento. Esta alusión que hace también el profeta Ezequiel, ¿verdad? Que domina los cuatro vientos. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Bueno, por otro lado, el Salmo 68.1 dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Aquí tenemos la imagen clara de un Dios guerrero. Pero en el verso cuarto dice, 4 del verso 68, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Y ya decimos que cabalgar es lo mismo que jinete, que podemos traducir exaltar al jinete de las nubes. Ya es su nombre, este nombre corto que aparece precisamente en la moneda que les acabamos de mostrar, alegrados delante de él. Y nuevamente,
Los carros de Dios, el carruaje, los Merkabah, se cuentan por ventenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y el verso 33 otra vez, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, cabalgar, al jinete que anda sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, él hará oír su voz, su poderosa voz. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Que obviamente es sacada de la inteligencia artificial, pero referente a Isaías 19:1. Carga de Egipto. He aquí Jehová cabalga sobre una nube veloz y entrará en Egipto. Y entonces aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Por el tetragramatón en sus vestidos y en su pecho, pues sabemos que es Jehová cabalgando sobre una nube, ¿no? Como si la nube fuera la bestia, ¿verdad? O el animal sobre que está, pero, ¿verdad? Rodeado de rayos, truenos y con su rostro resplandeciente, con su cetro. Bueno, es una imagen que representa a un Dios que cabalga sobre una nube veloz, como dice Isaías 9:1, y esto es lo que le dio origen a la portada de este estudio. Pero bueno, ¿qué tenemos con esto? Esto ya les va a parecer más familiar. Miren, el Evangelio de Mateo 26:64, Jesús, cuando es interrogado por Pilatos, dice, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Miren, ¿familiar les parece esto? Aquí tenemos una imagen. Ahora sí ya esto puede parecerles más familiar, ¿verdad? A Jesús cabalgando sobre las nubes del cielo, el jinete de las nubes. Una clara referencia a la visión de los antiguos hebreos tenían con el jinete de las nubes. Pero esto termina de madurar la idea en Apocalipsis, cuando voy a leer Apocalipsis 19 del 11 al 16. Pero dice el 11, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Bueno, aquí está representado pues un Dios con los ojos airados, ¿verdad? Y también que se traduce en poder, ¿no? Hasta el caballo le pusieron los ojos de fuego aquí. Su cabeza tenía muchas diademas, símbolo del poder, ¿verdad? Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Otra referencia al jinete que cabalga sobre las nubes en un caballo blanco y con el arco en sus manos como todo un guerrero. Sigue diciendo, estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Otra vez, aquí tenemos el jinete de las nubes, ahora Jesucristo, ¿verdad? Encarnando esa visión y con sus ropas aquí teñidas de sangre en un caballo blanco y se supondría que la imagen tenían que seguirle todos también el ejército celestial en caballos blancos, aunque aquí el artista puso algunos color marrón, ¿no? Café aquí. La idea es de que todos andan en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente la imagen de un Dios guerrero que empuña la espada, sale a vencer a sus enemigos. Y bueno, aunque sabemos que Apocalipsis mayoritariamente es un texto, ¿verdad? Pues en sentido figurado, no literal, pues se debe de tener cuidado ahí con su interpretación, ya hemos hablado acerca de ello, pero, ¿verdad? A pesar de ser ello, pues todo esto es referencia a un Dios guerrero que cabalga sobre las nubes, el jinete de las nubes. Y la Biblia habla también de otros jinetes. Mira, Apocalipsis 6 muestra cuatro jinetes del mal, de los que tanto se habla, ¿verdad? En la época eh, en que vendrá mal sobre la tierra, pero su misión es quitar la paz. En resumen, aquí parafraseando lo que dice todo el capítulo 6 prácticamente, porque habla de un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo amarillo, un caballo negro, pero todos, su objetivo es quitar la paz de alguna manera, del orden establecido por Dios, para esparcir la muerte y la destrucción, ¿verdad? Los símbolos, ¿verdad? Que siempre están luchando contra el bien
y la luz, ¿verdad? La muerte, la oscuridad, luchando contra los elegidos del Señor. Nuevamente, seres celestiales cabalgando sobre bestias, ¿verdad? Sobre caballos en este caso, y sobre las nubes, pues aludiendo a que también los seres celestiales enemigos del Señor se mueven en esa línea. Sin embargo, lo bonito de esta historia es que Jesús encarna la antigua visión del jinete de las nubes que viene a establecer su reino para vencer a los jinetes del mal. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Y bueno, aquí el jinete de las nubes, ¿verdad? Que esa idea que nace desde la antigüedad, que los autores bíblicos, ¿verdad? Dios les permite de alguna manera tomar esas figuras para representarlo a Él. Al final de cuentas, también Jesús toma esa visión para sí en el diálogo con Pilatos y en la visión que la revelación final que Dios le da nos deja a través de Juan, pues también culmina con el triunfo del jinete de las nubes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así es que familia, pues este es el tema de hoy. Esperamos que les haya servido, ¿verdad? Y la intención es de que a través del pensamiento hebreo, tomando en cuenta lo que los antiguos tenían como concepto de la divinidad, se va reflejando en el Nuevo Testamento. Por eso la idea es que una línea de interpretación es desde el Nuevo Testamento interpretar el Antiguo, pero más bien yo soy de la idea que sería al revés, ¿no? Entender las imágenes que hay en el Antiguo Testamento para entender a cabalidad lo que en el Nuevo Testamento viene a ser culminación. Al final, lo que se escribió antes es para sombra de lo que había a venir en Cristo Jesús. Y aquí tenemos una imagen más cumplida a cabalidad por nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pues, con esto nos despedimos, ¿verdad? Esperamos que haya sido de su bendición. Muchas gracias. Toda Rabá. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima